ML Medios y Radio ESME presentan Yo pregunto a los presentes, Forjando futuro. si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Un programa para promover la acción y reflexión en torno al acontecer político, nacional e internacional. Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. ¿Qué tal? Ya estamos una vez más en vivo en su programa Forjando Futuro. Me presento, soy Fernanda Justo. Se presentan mis compañeros que están aquí con nosotros. David Torres, buenas noches. Carlos Ortiz, buenas noches. Bueno, hoy pues vamos a tocar un tema que me parece era más que necesario tomarlo como un tema del día de hoy, y que es acerca de la represión y la brutalidad policíaca que hemos visto en los últimos días, especialmente en Jalisco, pero no solo. De hecho, el marco en el que se desarrollan la mayoría de estas cuestiones, de estas situaciones, es justamente en el marco de las protestas que hay en Estados Unidos en contra también de la brutalidad policial, pero con el componente particular o específico del racismo estructural que existe en este país vecino. Por supuesto que, como hemos dicho en otras ocasiones, el racismo no es una cuestión específica de un país. En realidad lo podemos ubicar como una de las formas de dominación específica que también integra el capitalismo a su día a día, digamos, a su funcionamiento, para poder mantener ese status quo, ¿no? Un poco similar a lo que también ya hemos hablado respecto a cómo el propio capitalismo incorpora la dominación patriarcal y se sirve de ella, ¿no? La hace uno de sus pilares. Entonces, en la cuestión del racismo ocurre una situación similar. Sin embargo, al mismo tiempo, pues, insisto, ese va a ser un poco como el marco, pero en los últimos días hemos estado viendo diferentes expresiones de un descontento creciente, quizá de una rabia acumulada no solo en estos últimos meses, ¿no?, sino en los últimos años, y que ha buscado los canales de expresión, y particularmente nos parece que estalló de alguna manera en los días pasados, específicamente desde el jueves 4 de junio, el jueves pasado, justamente en nuestra ciudad, en Guadalajara, ¿no? Esto ya iremos platicando más detalladamente a partir del asesinato de un obrero de 30 años, Giovanni López, en Ixtlahuacán, a manos justamente de la policía y bajo el pretexto de que no usaba cubrebocas. Recordemos que el gobernador del estado, Enrique Alfaro, desde prácticamente mediados de que se declaró la emergencia sanitaria, declaró que el uso de cubrebocas, que el confinamiento serían medidas prácticamente obligatorias en Jalisco, y digamos, dando digamos, como una pues, cancha libre, ¿no?, para la actuación de los policías, afirmando que habría sanciones contra quienes no siguieran estas medidas, ¿no? Entonces este es un poco el
el contexto. En realidad estos acontecimientos ocurren desde principios de mayo y por eso también lo comentaba lo de Estados Unidos, más bien surgen a la luz en medio de la difusión de estas protestas, y me parece que eso va a ser fundamental para la amplia difusión que comienza a tener esta noticia y, por supuesto, la respuesta de indignación, ¿no? No sé si alguno de mis compañeros quisiera abonar a esto del contexto, digamos. Sí, bueno, ya mencionas a grosso modo pues varios de los eventos que se han suscitado en los últimos días. Este, llama la atención que esto ocurre pues precisamente a poco de cumplirse un aniversario más, el aniversario ya número 49 de una de las lamentablemente emblemáticas actos represivos que han ocurrido aquí en México, el llamado Halconazo o Jueves de Corpus. Y pues para nuestro malestar guarda bastantes similitudes el actuar de ese entonces con lo que vimos en los días recientes. Quizás un poco para ir como desglosando los sucesos de estos días recientes, que ya mencionabas, cómo se desencadenan estas protestas, esta indignación popular a partir de este asesinato a este joven Giovanni López, que es detenido en Tlahuacán Los Membrillos por no utilizar un cubrebocas. El acontecimiento ocurrió hace ya más de un mes. Y prácticamente entonces a un mes de ocurrido se da a conocer por medio de un medio internacional y rápidamente pues gran cantidad de medios locales comienzan a replicar la noticia. El por qué se tardó tanto a dar a conocer, pues bueno, principalmente mencionan, por ejemplo, sus familiares, que pues este video que ellos grabaron de manera inicial, el presidente municipal del municipio en el que ocurrió, de Tlahuacán de los Membrillos, pues trató de sobornarlos. Les ofreció 200,000 pesos para que no hicieran público el video. Más tarde, como lógicamente la familia no accedió a ello, optaron por amenazarlos, por amenazar con la integridad tanto de la mamá como del hermano, como de algunos otros familiares. Pero pues bueno, la familia finalmente da a conocer el video ante pues el enojo que les causaba al que su hijo, su hermano, haya muerto de esta manera, haya sido asesinado así. Se lo llevan, la mamá va a tratarlo de buscar, le dicen al día siguiente que estaba en el Hospital Civil de Guadalajara, y ya cuando llega al Hospital Civil, pues ya le dicen que estaba muerto y que había muerto por un golpe, sobre todo en la cabeza, pero tenía múltiples golpes en el resto del cuerpo. Llama la atención que durante todo este mes la Fiscalía del Estado de Jalisco, a pesar de que estuvo enterada prácticamente desde el inicio de los acontecimientos, pues no hizo mayor labor de investigación, no tomó mayores medidas. Hay ahí una contradicción entre la Fiscalía y el gobierno municipal de Tlahuacán, donde pues cuando empiezan las protestas todavía seguían en activo los policías que cometieron este crimen y se echan la bolita el uno al otro de por qué continuaron en activo y no se tomó ninguna acción penal contra ellos. También rápidamente trata Alfaro de deslindarse, de cualquier tipo de responsabilidad. Desde la misma fiscalía se comienza a mencionar que la detención no tuvo nada que ver con que el joven no portara cubrebocas, a pesar de que así lo menciona la declaración de los familiares, a pesar de que así se escucha en el propio video. Y bueno, el por qué tratarse de deslindar, porque pues ya mencionaba Fernanda que desde un inicio el carácter de las medidas impuestas por Alfaro fueron de lo más autoritarias, dando carta abierta a la policía a que actuara en contra de la población. Esto a pesar del amplio historial que se tiene de abusos policiales, tanto aquí en Jalisco como en general en la República Mexicana. Desde los primeros días de impuestas esas medidas comienzan a darse denuncias, sobre todo en medios periodísticos, pues de cómo personas pues eran tal cual llevadas a los ministerios simplemente por no tener un cubrebocas, exponiendo por ejemplo su salud, confinándolos, y además de tal cual el abuso policial. Alfaro continúa como que acrecentando este clima de violencia, incluso llamando pendejos a aquellos que no entienden sus medidas o que no las quieren acatar, según él.
y entonces por eso la necesidad del Faro de desmarcarse rápidamente de esto. La primera manifestación ocurre precisamente el día 4 de junio. Desde el inicio de la manifestación se ve como, generalmente, bueno, sabemos que cuando acudimos a este tipo de manifestaciones es muy común que haya personal de vialidad cerrando las calles por las cuales transita la marcha. Sin embargo, en esta ocasión no fue así. Esto hizo que se volviera un poco caótica desde el inicio de la marcha. Los propios policías que fueron enviados a la manifestación no fueron enviados como que con los aditamentos que generalmente se les envía, que es como esto de los escudos sobre todo y demás, sino más bien propiciando tal cual una confrontación directa con los manifestantes. Se dan entonces estos actos de los que creo que ya la mayoría estamos enterados, donde pues la gente indignada comienza a golpear la puerta de Palacio de Gobierno. Se incendian 2 patrullas, también un poco sospechoso que las patrullas estuvieran ahí totalmente abandonadas a disposición de lo que se quisiera hacer con ellas, pero en fin. Los policías, o bueno, seguramente se les dio la instrucción de que estuvieran aguantando dentro del propio Palacio de Gobierno hasta que fuera como que evidente, pues no sé, el propio clamor o se desbordara más bien la propia indignación de la ciudadanía que acudió a manifestarse. Y ocurre un escenario parecido al que ya habíamos visto aquí en el 2004, cuando se dan estas movilizaciones en contra de una cumbre internacional. En esa ocasión estaba como gobernador pues el represor Ramírez Acuña, y el que era entonces fiscal general del estado pues es el mismo que actúa ahora, Gerardo Ortiz Solís. Y menciono que es muy similar el modus operandi del gobierno, porque en aquella ocasión también se permitió, por así decirlo, que siguiera creciendo la manifestación, que siguiera habiendo ataques por parte de los manifestantes, por así decirlo, un poco para generar este discurso de es que están haciendo actos violentos, tienen que pararlos, y entonces justificar o tratar de justificar el actuar policíaco. Entonces ya, salen los policías, lo decía, salen a hacer una confrontación directa, a dispersar manifestantes, y bueno, hemos visto ya múltiples fotografías, videos de la brutalidad con la que actúan los policías, entre 4 o 5 sometiendo a golpes a un joven, tirándolo en el piso, ensangrentado, después de esto, por la noche, este mismo 4 de junio, el jueves, sale al Faro a dar un anuncio por sus redes sociales, donde de entrada saca ahí una teoría conspiranoica de que seguramente esos no eran manifestantes, incluso diciendo que seguramente no eran de aquí de Jalisco, porque aquí no se manifiestan así, en en este discurso de que son de otra parte, incluso mencionando que seguramente vienen de la Ciudad de México, que seguramente vienen de Chiapas y de otras localidades del sur del país, mencionando que quien está detrás de todo esto es directamente el gobierno federal. Y más tarde sale como a desdecirse un poco, pero en fin. Se da entonces una segunda manifestación al día siguiente, el 5 de junio, originalmente ocurren detenciones. Entonces la manifestación del 5 de junio originalmente se iba a llevar a cabo afuera de Casa Jalisco. Sin embargo, pues ante la propia exigencia de que se libera a los que se detuvo al día anterior, se decide mover la movilización hacia la Fiscalía General del Estado, y aquí pues tenemos tal cual el equivalente al halconazo, ahora aquí en Jalisco. ¿Por qué? Porque durante 4 horas estuvieron policías vestidos de civil deteniendo jóvenes alrededor de la fiscalía. La gran mayoría de ellos ni siquiera estaban participando en la manifestación, algunos de ellos porque no tenían intención de hacerlo, otros porque no se les permitió llegar, porque durante 4 horas prácticamente estos policías vestidos de civil, armados con palos, armados con bats, estuvieron golpeando manifestantes, subiéndolos a camionetas que ni siquiera tenían como ningún logotipo oficial del gobierno, y los llevan a algunos de ellos primeramente a celdas de la propia fiscalía, los tienen ahí durante algún tiempo,
los torturan tanto física como psicológicamente, golpeándolos, amenazándoles, diciéndoles cuestiones como a ustedes los podemos desaparecer y nadie se va a enterar, ahorita es bien fácil descuartizarlos y no pasa nada. Y este tipo de declaraciones se vuelven especialmente alarmantes 4 horas después, cuando finalmente Alfaro sale a dar una declaración y nuevamente no asume la responsabilidad del actuar policial. Al contrario, lo que hace es decir que seguramente esos elementos actuaron bajo las órdenes de alguien más, que no fue ni el gobernador ni el fiscal general, incluso deslizando la posibilidad de que haya sido el propio crimen organizado. Por un lado, resulta pues bastante difícil de creer que el gobernador o el fiscal no se hayan dado cuenta de esto, que los policías hayan actuado por su cuenta o por orden de alguien más, sobre todo porque no fueron 4 o 5 policías, sino que fue un despliegue bastante importante al grado de que pues, las cifras que se manejan de detenidos es de entre 60 y 100 detenidos. O bueno, realmente más que detenidos fueron privados ilegalmente de la libertad. Y la gran mayoría de ellos, después de unas horas de ser retenidos y de ser violentados, pues se los llevan en las camionetas y los van dejando en diferentes puntos alrededor, en las zonas más alejadas de la ciudad de Guadalajara. Algunos otros sí salen de la propia fiscalía, pero igual hay testimonios de que les obligan a firmar declaraciones que ellos no escribieron, que alguien más escribió por ellos, y ellos simplemente les dicen que si quieren salir, pues la tienen que firmar. Entonces, nuevamente, pues tenemos como este actuar, o bueno, tenemos creo que este día con el peor actual por parte de las fuerzas policíacas. Y bueno, al día siguiente, el día sábado, se realiza una tercera manifestación. Esta ocurre sin mayores incidentes de represión de manera inicial, pero después de haber terminado la manifestación, pues otro grupo regresa a Palacio Nacional, comienza sobre todo a arrojar objetos contra este inmueble, comienza a rayar algunas paredes, y esto sirve nuevamente de pretexto a la policía municipal y estatal para salir y detener a jóvenes. Detienen a 6 jóvenes y al menos para 4 de ellos hay declaración por parte de sus familiares que pudieron tener comunicación con los mismos de que pues ellos ni siquiera estuvieron participando en la movilización, los agarraron cerca del centro, bueno, en el centro de la ciudad. Uno de ellos simplemente iba con sus amigos a comer una pizza, otro simplemente se detuvo a tomar fotografías, y bueno, hay como varios testimonios en ese sentido. Y se convoca entonces a una siguiente movilización, pero antes de ello se estaba esperando el plazo de 48 horas para que se le fincara cargos o que se permitiera presentar a la defensa algún tipo de recurso. Se viola totalmente el debido proceso e incluso antes de esas 48 horas se les traslada al penal de máxima seguridad de Puente Grande sin dar aviso ni a los familiares ni al grupo de abogados, de abogadas sobre todo, que estaban ahí tratando de ayudarles. Y se convoca entonces para el día siguiente a una movilización, y ese mismo día por la mañana sale Alfaro a dar una declaración diciendo que por última vez va a dejar en libertad a estas personas. Sigue criminalizándolas en su discurso, sigue diciendo que si ellos están ahí es porque agredieron a la policía y demás, hecho que para lo cual nunca se presentó ningún tipo de prueba. Al contrario, todas las declaraciones van en el sentido de que ellos ni siquiera estaban participando en la manifestación, y lo presenta él como si fuera parte de su benevolencia que les otorga el perdón, cuando realmente pues estos jóvenes nunca debieron haber sido apresados. Fueron ellos todo el tiempo víctimas pues de la represión policíaca, y por lo tanto, más que otorgarles el perdón, pues lo que se les debe a ellos es primero una disculpa y después una resarción de los daños. Y bueno, no sé si quieran comentar algo. Bueno, totalmente de acuerdo con la valoración que haces tú, David, y con este contexto que nos planteas, también con el que nos plantea Fer. Solamente abonar que, bueno, nosotros ya en este mismo espacio ya habíamos denunciado cuál era el peligro de imponer medidas de corte sanitario
con base en el uso de la fuerza pública. Y ya habíamos denunciado pues, cómo lo estaban manejando ciertos países con tendencia autoritaria, por ejemplo en Brasil, por ejemplo en India. Y pues bueno, de hecho la tendencia pues en países pues, digamos más progresistas en este sentido pues, era pues, apelar al uso de la razón, apelar al uso del convencimiento y de la promoción de la salud para lograr hacer entender a las personas que se quedaran en su casa y que respetaran las medidas. Sin embargo, pues nuestro gobernador es retrógrada y decidió implantar pues, estas medidas sanitarias con base en el uso de la fuerza pública. Este es el resultado de este tipo de medidas autoritarias. Precisamente es por esta razón que Alfaro una y otra vez trata de deslindarse en cuanto a que la detención había sido producto de no usar cubrebocas. Sin embargo, claramente en el video y en los testimonios se confirma pues, que sí fue relacionado por no usar cubrebocas que se le detuvo a Giovanni, ¿no? De hecho, pues el hermano de Giovanni, Cristian López, pues bueno, tuvo que salir prácticamente exiliado de ese municipio para pues, poder salir con vida, ya que el presidente municipal los había amenazado de muertes a su familia. En este caso, pues, bueno, ha saltado a la luz, ha acudido a la prensa para poder confirmar que, por un lado, el presidente municipal miente, y pues no solamente porque no solamente porque sí sabía del asesinato de Giovanni, sino porque también estaba al pendiente de lo que había pasado. También confirma que estos policías que tuvieron no son los únicos implicados, incluso está un comandante que sigue libre, sigue en funciones y no se le ha detenido. Y bueno, pues también a este contexto de violencia también quiero agregar que en los últimos 2 días, es decir, el 9 de junio, también fue asesinado el adolescente Alexander Gómez por parte también de policías municipales, en este caso del municipio de Acatlán, en Oaxaca, que en este caso Alexander había salido a la tienda a comprar un refresco y pues sin mediar ninguna otra acción, los policías municipales acudieron directamente a dispararle. Su justificación es que lo habían confundido, pero aunque lo hubieran confundido, ¿por qué inmediatamente hacen uso de la fuerza pública? ¿Por qué no primero media una detención o primero media un diálogo, ¿no? Bueno, esto abona a este contexto de violencia donde es la policía la que reprime a la población, particularmente a la juventud. Esto quiere decir que se está criminalizando a un sector de la población que es la juventud. Hasta ahí dejo mi comentario. Sí, nada más un comentario más también antes de ir al corte, que justamente me parece importante dentro de esta descripción de los hechos que ya ustedes dos han abordado, digamos, más en extenso, el que precisamente el día viernes hubo movilizaciones en la Ciudad de México y también ahí hubo una represión más o menos fuerte por parte de los cuerpos policíacos. De hecho, especialmente se tiene evidencia de cómo golpearon a una chica menor de edad, que esto provocó que al día siguiente, el sábado 6, volviera a haber movilizaciones también en la Ciudad de México y que también se enfrentaran a los cuerpos policíacos. Hasta donde sé, también en San Luis Potosí y me parece que en Tamaulipas hubo protestas de jóvenes, pues en general, en contra de esta serie de abusos. Ajá, exacto, y en Aguascalientes también. Todas más o menos vamos en el mismo sentido de rechazar la violencia en Estados Unidos, rechazar la violencia que había habido aquí en Jalisco, etcétera. Y la respuesta es más o menos la misma, ¿no? Aun cuando coincido totalmente, me parece que lo que pasó en Jalisco es también resultado de estas políticas autoritarias que desde el comienzo de la pandemia comenzó a implementar Alfaro y además orgulloso de imponer esta mano dura, ¿no? Orgulloso de ser quien dentro de los, digamos, los diferentes gobernadores estaba desarrollando una política estricta del cuidado de las personas que nosotros, como bien dijo Carlos, ya habíamos estado denunciando acerca de cómo esta política pues era o es anular prácticamente a los sujetos, ¿no? Y me parece que con todo y que podamos tener diferencias o tengamos abiertas diferencias con el gobierno federal,
digamos, la explicación que López-Gatell suele dar al respecto de decir, bueno, vamos a orientar las medidas de cuidado sanitario en las actividades y que requieren que las personas se movilicen y no en las personas como individuos, me parece que sí es sumamente válido, ¿no? Y que justo estamos viendo las consecuencias de hacerlo al revés, de orientar las medidas coercitivas hacia las personas, de individualizar los problemas, de plantear incluso como si fuéramos unos idiotas, vamos, porque el propio Alfaro lo ha comentado en esos términos, digamos, no lo ha dicho así abiertamente, pero ha dicho que el gobierno está haciendo lo suyo, que la población es la que no está siguiendo, que la población es la que tiene que ponerse a cumplir con las medidas, que la población es la que no entiende, ¿no? Entonces hay una narrativa en general construida desde el Estado de Jalisco, no desde el gobernador del Estado de Jalisco, que apunta justamente a la necesidad de un Estado que imponga una serie de políticas porque los ciudadanos no lo hacen, ¿no? Entonces esto me parece sumamente peligroso porque da pie y se alimenta además de posiciones sumamente reaccionarias y autoritarias y represivas, ¿no? Y tan es así que lamentablemente también hemos visto muchas respuestas de población en general que ha dicho qué bueno que se les respondió así, ¿no? Qué bueno que hay mano dura, qué bueno que se encarcele a los vándalos, ¿no? Cuando una de las cuestiones fundamentales es esta última que comentaba también Carlos, respecto a que independientemente de lo que haga cualquier persona, tiene derecho a un proceso en estrictos términos legales, ¿no? Y que requiere que incluso que se cumplan determinados términos y que también es parte de lo que se viene denunciando porque las últimas detenciones, en general las detenciones se dan de personas que no hay pruebas de que hayan estado implicadas ni siquiera en los actos que pudieran considerarse vandálicos dentro de las protestas. De hecho, generalmente el funcionamiento es al revés. Se deja actuar y al final se agarra a quien se pueda agarrar, ¿no? Y simplemente hay detenciones indiscriminadas, pues. Y segundo, pues esto de que ni siquiera se cumplían los plazos, los protocolos establecidos por la propia ley que pudieran proteger la integridad de las y los detenidos, ¿no? Sobre todo en las últimas detenciones, pero en general en todas las vimos, sobre todo porque está bien documentado que hubo tortura en el conjunto de estas detenciones extrajudiciales. ¿Les parece? Nos vamos a un corte y volvemos. Me gustaría que volviéramos ya un poco más como que con algunas, digamos, conclusiones políticas que podemos empezar a esbozar respecto a esta situación que se ha abierto en los últimos días y que me parece que también puede de alguna manera significar un antes y un después, ¿no? En muchas cuestiones, sobre todo por el marco de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, bueno, nos vamos a un corte musical. No olviden que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook como PT Jalisco y en Facebook también les invitamos a seguir la página de ML Medios TV y de Radio ESME. Enseguida regresamos. En un momento regresamos con Forjando Futuro. El aire se está llenando de acentos a todos los comunistas. Quisieran tenerlos presos, por las calles va brotando
sentimiento, porque quisieran matarlos en cuanto puedan hacerlos, en pesares y agonías, con prolongado silencio, una llovizna de sangre moja la cara del pueblo, moja la cara del pueblo. Que desaten a sus frenos, muertes ni persecuciones, atemorizan al pueblo, que nadie derrame llanto, que nadie moje pañuelo, apretar más en el puño la verdad del sufrimiento, pero que no se equivoquen los fabricantes del miedo, ni prisiones ni cadenas atemorizan al pueblo, atemorizan al pueblo. Esta mañana la Policía de Investigaciones realizó una serie de allanamientos en las llamadas Casas Ocupa. Es un golpe que refleja el espíritu del gobierno, de luchar contra los seres humanos, de luchar contra sueños, esperanzas, años de trabajo, sin piedad, grupos anarquistas, Ley antiterrorista, presos mapuches, supuestos victimarios. Ellos son los verdaderos terroristas de este país. Yo sería criminal si fuera un ladrón de juventud que impone a sus trabajadores condiciones de esclavitud. Sería criminal si lucrara con la salud, obligando al pobre a escoger endeudamiento o ataúd. Sería criminal si fuera dueño de FASA y pagara una multa con que ni se inmutan mis ganancias. O si fuera un buitre, un pirata de la educación que no gasta en pupitres ni la mitad de su plata de subvención. Yo sería ladrón si me llamara Piñera y si mi principal inversión estuviera en la moneda. Si cobrara tasas usureras por viviendas sociales o construyera edificios letales para ahorrar en materiales. Si reabriera la mina sabiendo que es peligroso, sin importarme la vida, solo mi lucrativo negocio. Si tratara con una vara al tramposo que es famoso, pero con otra vara al que yo considero menos valioso. Yo sería antisocial si fuera un cardenal que oculta información de la verdad de un violador con sotana. O si acordara pagar estudios de impacto ambiental inexistente para seguir contaminando legalmente. Yo sería malhechor si pusiera en la tele los programas que hoy día educan a muchos niños de 8 y 9. Seguramente si yo fuera diputado sería un delincuente organizado haciendo negocios con el Estado. Yo sería criminal si hiciera todo eso, pero lo más vergonzoso es que no iría nunca preso. Y si ahora constituye delito decir lo que pienso, la Violeta ya lo dijo, preso voy también sargento. Sería justificado criminalizarme si yo del Transantiago fuera de los principales responsables. Pero ya ven, los pobres son los que siempre cumplen condena, dentro o fuera de la cana, con o sin cadena. Yo quisiera encerrar a mucha gente, comenzando por el mismo presidente. En Las Condes viven muchos delincuentes, pero no viven en Ocupas precisamente. ¿Quiénes son los responsables del terror? ¿Con
que crecen siempre los niños de población. Quien tortura con la economía lentamente, y a cuántos de mi pueblo han matado impunemente. Yo sería terrorista si fuera carabinero y escudado en mi placa asustara y abusara del mundo entero. Si fuera fuerzas especiales, para asesinar tendría fuero, y si alguna vez me devolvieran mis balas sería bueno. Yo sería terrorista si persiguiera por sus ideas a cualquiera que no piensa como yo en el tema que sea. Sería terrorista si fuera un tribunal de justicia, y terrorista sería si aplicara la ley antiterrorista. Sería terrorista si disparara a quien luche por recuperar su tierra ancestral, como los mapuches. Violentista sería si mando a reprimir cualquier movilización que cuestione este orden injusto que nos toca vivir. Yo sería terrorista si tuviera una lista de organizaciones y activistas a quienes puedo hacer visitas a cualquier hora de la noche, sacándolo en pelota, punta de escopeta en el piso, sin pregunta, solo con golpe. Sería terrorista si infundiera el terror a partir de puras evidencias plantadas y especulación. Sería terrorista si usara cualquier excusa para tratar de justificar casas de brujas en casas ocupas. Sería terrorista si fuera capitalista y orquestara toda esta mafia judicial que me beneficia con testigos pagados, fiscales coimeados, tribunales militares, cargos inventados y juicios abreviados. Sería terrorista y mucho peor que Al Qaeda si fuera la cegada prensa que una sola versión entrega, demonizando al que lucha con la capucha sin ella, por el simple hecho de defender derechos que el rico nos niega. Terrorista es quien aterroriza al pueblo, y ellos desde el Estado capital son los expertos. Pues si estuviera vivo y volviera al templo Jesucristo, lo arrestarían y acusarían de subversivo a él mismo. Yo quisiera encerrar a mucha gente, comenzando por el mismo presidente. En Las Condes viven muchos delincuentes, pero no viven en Ocupas precisamente. ¿Quiénes son los responsables del terror con que crecen siempre los niños de población? ¿Quién tortura con la economía lentamente, y a cuántos de mi pueblo han matado impunemente? Yo quisiera encerrar a mucha gente, comenzando por el mismo presidente. En Las Condes viven muchos delincuentes, pero no viven en Ocupas precisamente. ¿Quiénes son los responsables del terror con que crecen siempre los niños de población? ¿Quién tortura con la economía lentamente, y a cuántos de mi pueblo han matado impunemente? Soy un eterno enamorado de mi hermoso pueblo amado, pero lamentablemente a muchos de ustedes los tienen engañado. No es su culpa, ellos nos infunden temor, nos inventan enemigos y nos educan en el terror. Es toda una gran maniobra de distracción para desviar la atención del único verdadero ladrón y asesino, para prevenir cualquier atisbo de rebelión. Todos saben que no hay mejor estrategia que la división. Esta canción no la tomen como confesión, usen comprensión de lectura para adivinar mi intención. Son cosas que muchos de ustedes mismos las han vivido, pero es difícil conectarlas y analizarlas para que tengan sentido. Se los digo, creo que aún nos falta mucho, pero mientras tanto para aprender yo canto y lucho. Cada cual va a buscar su lugar y su aporte. Dice rap en mi carnet, rebelde en mi pasaporte. Y por si acaso, yo de anarquista no tengo un pelo, pero sí sé lo que es tener en cana un compañero. Si el capital mundial no tiene frontera entre revolucionarios, bueno, tampoco debe haberla. Esto no se trata de a quién uno le pone o no la fianza. Políticamente, con los cabros tengo mi distancia, pero de algo estoy seguro, yo lucho por la misma razón: liberar al mundo del yugo de la opresión. Lo que estamos viviendo acá es casi un régimen de esclavitud. Condiciones infrahumanas. Liberar al mundo del yugo de la opresión. Ha firmado el contrato de una migaja de 60 lucas, que hoy ya lo vinieron a contratar, y vinieron a esta plaga de carabineros que vienen aquí, a los niños chicos aquí, se están ahogando con el gas. Estás escuchando Forjando Futuro. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Forjando Futuro. Y bueno, pues continuando, ya en el bloque pasado David hizo una explicación o una descripción bastante amplia de los acontecimientos recientes. A mí me gustaría abonar en, digamos, como una síntesis
de algunos elementos que me parecen importantes para un análisis respecto a qué es lo que está pasando, es decir, para comprender más allá de los hechos, pues qué fuerzas se están moviendo, cómo explicamos esta explosión tan repentina de rabia, qué hay un poco en el pasado inmediato y sobre todo, pues qué sigue, ¿no? ¿Qué significa todo esto que estamos viviendo? ¿Vendrán más conflictos, ¿no? Me parece que hay varias cuestiones que podemos poner sobre la mesa, sobre todo para iniciar discusiones y para intentar pues intercambiar opiniones con otros sectores, con todos ustedes que nos puedan estar escuchando. Y entre estas cuestiones, bueno, ya hablábamos por un lado del contexto, ¿no? De las protestas en Estados Unidos que pudieron haber incentivando esta respuesta por parte de la población en Jalisco y en otras partes del país, seguramente en el mundo puedan estar pasando situaciones similares. Hablábamos también de este actuar desde un principio de la pandemia de parte del gobierno de imponer medidas coercitivas en el Estado, prácticamente ya decíamos dejar cancha libre para que los policías puedan hacer de las suyas y sabemos cómo actúa generalmente la policía y generalmente me refiero a cuando no tiene ese respaldo por parte del gobierno así abiertamente de decirle pues tú puedes detener a diestra y siniestra, ¿no? Sabemos que una práctica común es estar chantajeando a la población, o es estar exigiendo mordidas, es estar pues incluso cubriendo cuota de detenciones, sobre todo con jóvenes. Entonces todo esto pues obviamente se iba a proliferar aún más con estas medidas del gobernador. Además también es una realidad que tenemos cuerpos policíacos que de ninguna manera están capacitados en el respeto a los derechos humanos, ¿no? Y no solo en general, todas las fuerzas, digamos, coercitivas del Estado, incluidos ahí militares, fuerzas armadas varias, ¿no? Es algo que también constantemente estamos denunciando respecto a la militarización de las policías, la militarización tal cual de pasarle medidas de policía civil a las Fuerzas Armadas del Ejército, a la Guardia Nacional, etcétera, ¿no? Entonces esto también me parece que es un punto importante. Y creo que incluso el tema de la pandemia juega un papel, ¿no? El hecho del confinamiento, el tener que de alguna manera cambiar en muchos casos radicalmente el estilo de vida, ¿no? El no poder incluso encontrarnos, ¿no? Me parece que de hecho estas son las primeras protestas que se dan así masivas en el contexto del coronavirus, ¿no? Las últimas habían sido las del 8 de marzo, que precisamente habían sido una explosión de movilización increíble, verdaderamente histórica, en cuanto a la participación de las mujeres en las calles. Entonces creo que todo esto juega para abonar a este cóctel explosivo que ya de por sí tenemos a partir de la crisis económica, de una serie de abusos, no solo de la policía, sino en general de los gobiernos, ¿no? La privatización de distintos servicios, la exclusión de los jóvenes de la educación y del empleo, entre otras cosas, ¿no? Que me parece que también de alguna forma pueden explicar hasta cierto punto una rabia contenida que en cualquier momento explota y que a lo mejor explota de manera muy espontánea, desaparece, pero pasado el tiempo vuelve a explotar, ¿no? A mí me parece que de hecho estas protestas son de alguna forma una continuidad estado viviendo y particularmente de las que se vivieron el año pasado en contra del alza a las tarifas de transporte, en las que también el gobierno del estado respondió con una represión muy fuerte, con la criminalización de la juventud, con la criminalización de los manifestantes. Este mismo año hubo diversas protestas que también enfrentaron esa criminalización de parte del Estado. Bueno, desde el año pasado, por ejemplo, con los familiares de desaparecidos. Este año
tras la movilización del 8 de marzo, que después muy cínicamente trató de alguna forma colgarse de ella en estos días el propio gobierno de Alfaro, bueno, al día siguiente él salió a decir que él no se sentaba a negociar a partir de movilizaciones, ¿no? Entonces hay en general una actitud por parte del gobernador que por supuesto que genera rechazo en todas y todos aquellos que tengan algún conflicto, ¿no? Que tengan alguna situación por la que salgan a protestar, pues. Ese me parece que es uno de los puntos que tenemos que poner para el análisis. Otro de ellos me parece que es justamente el carácter de las movilizaciones. Ya un poco también hablábamos de ello, pero yo resaltaría que de entrada, bueno, sabemos que son movilizaciones espontáneas, es decir, no hay una estructura que sea la que organice, convoque, se encargue, por ejemplo, de la seguridad, etcétera. Muchos testimonios, sobre todo de compañeros y compañeras que ya han asistido a otras movilizaciones antes, hablan de que prácticamente conforme iba la gente llegando al Parque Rojo, pues se iban moviendo hacia el centro, ¿no? Pero no había realmente como una organización de marcha, pues. Junto con esto me parece que también hay que ubicar que hay contradicciones en las propias movilizaciones, hay quienes van de manera sumamente pacífica, hay quienes van y reivindican como un método de lucha otras formas como más confrontativas, tanto el ir interviniendo políticamente en la ciudad, porque me parece que eso es el hecho de estar haciendo pintas, incluso de atacar, digamos, entre comillas, algunos establecimientos públicos, pues como muy específicos por el mensaje que pueda mandar, me parece que es parte de ello, ¿no? Es una intervención política en el espacio público, pues. Y junto con esto, bueno, vimos situaciones como lo del incendio de patrullas y otras que resaltan también de alguna manera esta permisividad primera del Estado para después reaccionar con la brutalidad característica, ¿no? Dentro de esta contradicción o de estas contradicciones que me parece que encontramos en las movilizaciones, pues justo está, creo desde mi punto de vista, una insuficiencia respecto a las estrategias y a los objetivos. Primeramente porque, por ejemplo, no hay una discusión respecto a cuándo sí y cómo se desarrollan estas, por ejemplo, estas acciones más confrontativas o estas formas de acción directa. Cuando pasa esto, lo que suele ocurrir y que pasó eso, es que los siguientes días la manifestación ya no era por justicia para Giovanni, sino que era para sacar a los detenidos de la movilización del 4 y del 5, ¿no? Entonces cambian los objetivos, cambia la agenda, incluso hay un desgaste sumamente fuerte de los propios manifestantes, y me parece que eso no ayuda del todo a elevar la conciencia de lucha y la conciencia organizativa de la gente que participa en estas manifestaciones, ¿no? Y aquí es otro de los puntos que me parece que hay que incorporar, y es el papel de las organizaciones. Creo que en general la mayoría de las organizaciones de la ciudad pues, se vieron rebasadas por toda esta situación, evidentemente, aunque me gustaría resaltar y hacer un reconocimiento desde nuestra trinchera a las compañeras de la red feminista Yo Voy 8 de marzo, que la neta pusieron el cuerpo de una manera ejemplar verdaderamente. Ellas estuvieron moviéndose para conseguir las listas de los detenidos, para conseguir la información de sus familias, para poder contactar a las familias, estuvieron recaudando fondos, estuvieron movilizándose a la fiscalía para poder ejercer presión y que fueran liberados. Por supuesto que no fueron las únicas, pero me parece que sí, el papel que ellas jugaron fue fundamental para denunciar, para difundir y para ejercer la presión directa ahí en donde se tenía que ejercer para que pudieran ser liberados las y los detenidos. Y por último, el papel del Estado, pues que me parece que, claro, ya hemos hablado de ese autoritarismo, de las distintas formas en que se fueron violados los derechos humanos. En general hubo un quehacer de detenciones extrajudiciales, desaparición forzada, de violar, ya decíamos, los propios términos de la ley,
y de reforzamiento de esta política de no veo, no escucho por parte del gobernador, ¿no? Hay un intento al final de colocarse él como el que tiene la disposición al diálogo, pero me parece que sumamente tarde, y no solo tarde, sino forzada, y en general todo el discurso, la narrativa de alrededor de estos días es una confrontación entre el gobierno estatal y el gobierno federal. Es decir, se niega a los propios sujetos, se niega la rabia que pueda existir ahí, y todo se quiere reducir a una confrontación entre los poderes, ¿no? Entonces es una confrontación de poderosos, es una confrontación de autoritarios contra, no sé cómo podríamos catalogar a AMLO, ¿no? Y esto me parece que se tiene que señalar y se tiene que denunciar. Junto con esto sí me parece que también no podemos ser omisos a que el propio gobierno federal me parece que es corresponsable en el sentido de que ha dejado hacer, ¿no? Por más que, insisto, su narrativa sea cero represión, permite que los estados hagan lo que quieran. Y finalmente agregar que la represión que estamos viviendo no es exclusiva en Jalisco. Hace unos días detuvieron a la abogada Susana Prieto en Matamoros, Tamaulipas. Ella ha estado acompañando las luchas, sobre todo de los obreros de maquila en el norte. Junto con ella hay otros 2 defensores de derechos humanos que también fueron detenidos en estos días, y que fueron detenidos a partir de digamos, de casos de tortura o de agresión fuerte, y tampoco hay posicionamientos al respecto por parte del gobierno federal, ¿no? Entonces, y para concluir y darles la palabra a mis compañeros para que también puedan hacer un cierre, me parece que todo esto muestra la necesidad de que esta entrada a la que han intentado de llamar nueva normalidad, que en realidad hemos estado denunciando, pues es volver a más de lo mismo, requiere que asumamos que vamos a tener que volver a las calles, que tenemos que buscar las maneras de sí cuidar la salud, de poner de hecho al principio la protección de nuestras vidas, pero al mismo tiempo de no perder el conjunto de derechos democráticos, libertades que podamos haber ganado en el pasado y que están siendo cuestionadas fuertemente en estos días, ¿no? Me parece que también de alguna manera podemos hacer como un cálculo de que hay fuerzas sumamente autoritarias y represivas reorganizándose, actuando, y esto, digamos, a nivel de los distintos movimientos políticos arriba, digamos, en las esferas del poder, del gobierno, también pueden ser mensajes muy peligrosos, ¿no? Entonces, pues, esta necesidad, cerraría con esta necesidad de reorganizarnos y generar estrategias colectivas para enfrentar todo esto, ¿no? Y bueno, eso sería de mi parte para que también pudieran dar una pequeñísima conclusión mis compañeros antes de terminar el programa. Pues rápidamente, pues ya habíamos comentado internamente pues, sobre el peligro de que se neutralizara de cierta forma a la izquierda mediante pues, estas medidas sanitarias, ¿no? Porque ya no se iban a poder salir a las calles, no íbamos a poder realizar foros. Pues, pero con relación pues, al asesinato de Giovanni López, creo que fue pues, más la indignación, fue más la rabia, aunque éramos muy conscientes de que no se debía de estar en el espacio público para no propagar la enfermedad, pues también creo que nuestra valoración fue que simplemente no se puede dejar este hecho impune, ¿no? Y fue por eso que también pues, decidimos salir a las calles algunos de nosotros. Bueno, posteriormente también comparto la exigencia de la liberación de Susana Prieto, que fue detenida el día lunes. Los cargos que se le presentan pues, son motín, delitos contra servidores públicos, coacción de autoridades. Todos estos delitos tienen que ver pues, con la presión que ejerció Susana, que lideró Susana Prieto, bueno, organizando pues, a los obreros de Matamoros para poder exigir mejores condiciones de trabajo, en particular un aumento salarial y un bono. Fue esta presión la que hizo que finalmente pues el gobernador emitiera una orden de aprehensión contra Susana Prieto y quedara apresada en este momento. Hasta ahí mi comentario. Bueno, con esto me parece que nos
nos despedimos, se ha acabado el tiempo en realidad. Muchísimas gracias a quienes nos escucharon. Los esperamos el próximo jueves y les recordamos que nuestras retransmisiones son los viernes a las 4 de la tarde por Radio ESME. Gracias nuevamente y hasta la próxima. Forjamos futuro organizándonos, resistiendo, escuchando y caminando. Forjamos futuro cuando decidimos no soportar más la realidad que nos imponen y decidimos transformarla. Les esperamos en la próxima emisión.